Las luces le golpearon la cara como una ola de calor. El escenario era enorme, demasiado grande. 1000 ojos se fijaron en ella, escudriñando cada uno de sus movimientos. Algunos con curiosidad, otros con lástima, unos pocos con pura burla. Clara Evans permaneció allí, inmóvil. El micrófono temblaba ligeramente en su mano, aunque intentaba mantenerlo firme. Su vestido se ceñía a su cuerpo como si no fuera suyo. Podía oír los susurros, bajos y mordaces. ¿Qué hace ahí arriba? ¿Es alguna broma? Por un momento, su visión se nubló, no por los focos, sino por el recuerdo de todas las veces que se habían reído de ella, todos los espejos que había evitado, todas las audiciones a las que no había ido, todos los insultos que le habían lanzado. Media cara, muñeca, error. La voz del presentador resonó. Y ahora, una actuación muy especial de Clara Evans. Silencio. Un solo suspiro escapó de sus labios. Entonces, la primera nota. Pero antes de llegar a ese momento, el momento que detuvo el mundo, tenemos que retroceder. Retroceder a una chica tranquila con una sonrisa torcida, que se atrevió a creer que las cosas rotas aún podían producir sonidos hermosos. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una canción, es todo lo que ella nunca pudo decir. Antes de sumergirnos en el increíble viaje de Clara, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Estas son historias reales que no encontrarás en ningún otro sitio, crudas, emotivas e inolvidables. Forma parte de una comunidad que cree en las segundas oportunidades, en las batallas silenciosas y en las voces que se alzan contra todo pronóstico. Clara Evans nació en Ashland, un pequeño pueblo al este de Kentucky, donde todos se conocían y todos hablaban. Era la única hija de Robert, un obrero de la construcción con las manos callosas y una fuerza tranquila. Y Linda, una profesora de inglés de instituto que nunca dejaba de preocuparse. Desde el momento en que Clara llegó, la vida fue diferente. Le diagnosticaron el síndrome de Moebius, una enfermedad rara que le provocó una parálisis facial parcial. No podía sonreír, no podía fruncir el ceño. Sus ojos no parpadeaban al mismo tiempo. Los médicos dijeron que era manejable. Los niños del colegio decían que era espeluznante. Al crecer, Clara intentó desaparecer. Se sentaba al fondo de todas las clases, se cubría la cara con la capucha de la sudadera y caminaba rápidamente por los pasillos. Cada reflejo, en los escaparates de las tiendas o en los espejos del baño, le recordaba que no era como los demás. Y en un pueblo donde ser diferente significaba estar mal, Clara se sentía como un error andante. Pero había una cosa que la hacía sentir completa: la música. Su madre le cantaba todas las noches para que se durmiera, y esas canciones de cuna se convirtieron en el mundo secreto de Clara. A los 10 años se escapaba a su habitación para cantar en voz baja, imitando cada sonido que oía en los viejos discos y en los vídeos de YouTube. Le encantaba cómo las notas vibraban en su pecho, cómo las letras daban voz a sentimientos que no podía mostrar. Su voz no era potente, a veces se le quebraba, pero era sincera. Y en esos momentos, con los auriculares puestos y la puerta cerrada con llave, Clara no se sentía rota. Aún así, nadie sabía que sabía cantar, ni sus padres, ni sus profesores. Lo ocultaba como si fuera una herida. Linda, aunque la quería mucho, a menudo le advertía: «Cariño, te harás daño si te esfuerzas demasiado». El mundo no es amable con las chicas como nosotras. Robert era más optimista, pero su silencio hablaba más que las palabras. No la desanimaba, pero tampoco la animaba. El mundo de Clara era pequeño, seguro, hasta el día en que vio un vídeo viral de una niña ciega tocando el piano en un concurso nacional de talento. La niña estaba delante de millones de personas y no se inmutó. Esa noche, Clara se sentó en su cama, sin auriculares, mirando la pantalla, con lágrimas corriendo por sus mejillas inmóviles. En ese momento,
algo cambió. Quizás, solo quizás, su voz también importaba, aunque su rostro no se moviera cuando cantaba. Ese vídeo lo cambió todo. Clara lo vio una y otra vez. Aquella joven ciega de pie en el centro del escenario, sonriendo, tocando el piano, cantando como si nunca le hubieran dicho no a su alma. El público lloraba. Los jueces se pusieron de pie. ¿Y Clara? Sintió algo que no había sentido en años. Quizás esa podría ser yo. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a sus padres. Pero esa noche abrió su viejo y polvoriento cuaderno y escribió con letras temblorosas: «Algún día cantaré delante de la gente, algún día me verán». A la mañana siguiente entró en la escuela diferente. La misma sudadera con capucha, el mismo silencio, pero por dentro un fuego. Empezó a practicar en secreto, a altas horas de la noche, bajo las sábanas con la luz del móvil. Descargó aplicaciones para entrenar la voz. Memorizó letras como antes memorizaba escondites. Su voz, suave y sin pulir, empezó a tomar forma. Unas semanas más tarde, su profesor de música del instituto, el señor Whitmore, la oyó tararear durante el almuerzo. Siguió el sonido hasta un aula vacía y se quedó fuera, escuchando. Cuando ella se dio la vuelta y lo vio, se quedó paralizada. «Lo siento», balbuceó. Él le sonrió amablemente. «No lo sientas. Ha sido precioso». Ese momento la iluminó. Por primera vez, alguien no solo la veía a ella, sino también su voz. El señor Whitmore la animó a presentarse a la audición para el concurso regional de talentos juveniles. «No se trata de ganar», le dijo. «Se trata de dar un paso adelante». Ella dudó, pero 2 días después se inscribió. Por la noche, Clara se paró frente al espejo, sin mirar su rostro, sino su postura. Practicó la respiración, el tono y la entonación. Eligió una balada acústica sencilla que le permitía transmitir emoción sin necesidad de impresionar. No se lo dijo a nadie en casa hasta la semana de la actuación. Su padre estaba orgulloso. Su madre tenía miedo. «¿Estás segura, Clara? La gente puede ser cruel». «Lo sé», respondió Clara en voz baja. «Pero estoy harta de esconderme». La noche del espectáculo, el auditorio bullía de energía. La sala estaba abarrotada. Estudiantes, padres, desconocidos. Clara estaba sentada entre bastidores, con las rodillas temblorosas y los dedos helados. Oía a los demás intérpretes, voces potentes, risas seguras. Entonces dijeron su nombre. Caminó lentamente hacia el escenario, micrófono en mano. El corazón le latía con fuerza. En cuanto abrió la boca, la voz le tembló. Tras unas pocas notas, alguien se rió en la parte de atrás. Luego se oyó un susurro. Después, una risa más fuerte. Se le hizo un nudo en la garganta. Se le nubló la vista. Se olvidó de la siguiente estrofa. Era como volver a estar en el instituto. Le dio la espalda al público y se marchó del escenario antes de terminar la canción. Clara no se detuvo hasta llegar a la parte trasera del edificio, donde el aire nocturno le golpeó la cara como una bofetada. Le dolía el pecho no por haber corrido, sino por la vergüenza. Le temblaban las manos mientras se quitaba la insignia de concursante de la camiseta y la dejaba caer al suelo. Había imaginado esta noche tantas veces. Cómo se quedaría en silencio el público, cómo la escucharían, quizá incluso llorarían. En cambio se rieron. Se sentó en el bordillo detrás del auditorio con la cara escondida entre las manos. No era solo vergüenza, era traición. A su propia voz, a su esperanza, a esa pequeña parte de sí misma que se había atrevido a creer que podía ser más. Cuando su padre la encontró, no podía hablar. Él no le hizo preguntas. Solo se sentó a su lado y le dio su chaqueta. Al día siguiente no fue al colegio, ni al siguiente ni al otro. El lunes, el vídeo ya estaba en internet. Alguien lo había grabado todo. «Una chica vergonzosa canta media canción», decía el título. Los comentarios eran despiadados. ¿Era un caso de caridad?
Su cara parece que se rindió antes que ella. Es doloroso de ver. Clara borró todas sus redes sociales. Apagó el teléfono. Incluso cuando su madre intentó consolarla, solo empeoró las cosas. Linda dijo todo lo que no debía. Quizá no era tu momento, al menos lo intentaste. Eres valiente. ¿Valiente? Clara no se sentía valiente, se sentía estúpida. El señor Whitmore llamó, dejó mensajes de voz, envió un correo electrónico. Ella nunca respondió. Dejó de cantar, por completo. Guardó los cuadernos en el armario. Los auriculares acumularon polvo. Incluso la música, que antes era su refugio, le parecía una broma cruel. Pasaron las semanas, luego los meses. En el colegio, el incidente pasó a ser agua pasada, pero las miradas no cesaron. Cuando pasaba, se oían susurros. Incluso los profesores la miraban con esa amabilidad incómoda que se reserva a los desdichados. Una tarde, Clara escuchó a Jessica Carter, una de las chicas populares, imitando su voz ante un grupo de personas cerca de las taquillas. «Soy Clara», dijo Jessica con sorna. «Sueno como un gato moribundo». Estallaron las risas. Clara siguió caminando, con la mirada fija en el suelo. Evita todo lo que le recuerda al escenario. Carteles de los próximos concursos de talentos, anuncios por megafonía, incluso anuncios de concursos de canto. El sueño que una vez sintió como una luz dentro de ella, ahora es como una herida. Y lo peor no es la burla, es el silencio que sigue, la aterradora idea de que tal vez todos tenían razón. Clara ha dejado de hablar a menos que sea absolutamente necesario. En el colegio apenas levantaba la mano. En casa sus respuestas eran monosílabos. Se movía como una sombra en su propia vida, invisible, inaudible, indeseada. Las mañanas se convirtieron en batallas. Despertarse significaba enfrentarse a un mundo que ya había decidido lo que era ella. Empezó a saltarse el desayuno, luego comidas enteras. La ropa le quedaba más holgada, pero nadie parecía darse cuenta, al menos no de la forma en que ella necesitaba. Su madre lo intentó. Linda llamaba a la puerta de Clara y le dejaba pequeñas notas en la cómoda. «Sigo estando orgullosa de ti. Eres suficiente. Te queremos». Pero eran como tiritas en una herida abierta. Su padre, Robert, no se le daban bien las palabras, pero a veces ella lo pillaba de pie frente a su puerta escuchando. Una vez lo oyó suspirar y decir en voz baja: «Antes cantaba todo el tiempo». La habitación de Clara se convirtió en una tumba. Las cortinas siempre estaban corridas, el portátil siempre cerrado. La guitarra en la esquina acumulaba polvo. Sus cuadernos, que antes estaban llenos de letras y garabatos, estaban intactos debajo de su cama. El silencio era ensordecedor. Ni siquiera se escuchaba música, no podía soportarlo. Cada melodía le recordaba lo que había perdido, o tal vez lo que nunca había tenido. Las risas de aquella noche resonaban constantemente en su cabeza. La seguían por los pasillos, se escondían detrás de cada mirada. Incluso en sueños se quedaba paralizada en aquel escenario, incapaz de hablar, incapaz de cantar, incapaz de moverse. Empezó a cuestionarse todo. ¿Por qué había creído que podía ser diferente? ¿Por qué había pensado alguna vez que su voz importaba? ¿Por qué estaba allí? Había noches en las que se quedaba despierta, mirando al techo, preguntándose si el mundo estaría mejor sin ella. El pensamiento no era fuerte, era silencioso, progresivo, no gritaba, susurraba. Quizás nadie se daría cuenta, quizás a nadie le importaría. Una noche, Clara se paró frente al espejo del baño. Recorrió con los dedos el lado derecho de su cara, el lado que nunca se movía, que nunca sonreía. Su reflejo la miraba sin expresión. «Extraña, errónea, te odio», susurró. Y por primera vez lo dijo en serio. El punto de quiebre llegó una fría tarde de sábado. Había salido a dar un paseo. Su madre insistió en que tomara aire fresco, pero acabó sentada sola en un banco del parque durante horas. Los niños reían cerca.
pasó una pareja, cogida de la mano. Se oía música débilmente procedente del teléfono de alguien. Clara se quedó quieta, entumecida, vacía. Cuando volvió a casa, su padre estaba sentado a la mesa de la cocina mirando un viejo álbum de fotos. Sin decir nada, se lo mostró. Era una foto de Clara a los 6 años, de pie en el salón, con el pelo revuelto, la boca abierta en medio de una canción y un micrófono de plástico en la mano. «Ese día cantaste durante horas», dijo en voz baja. No te importaba quién te estuviera mirando. Clara miró la foto. Aquella niña con la sonrisa torcida creía que el mundo era bondadoso. Creía que su voz podía llenar una habitación. «La echo de menos», añadió Robert. Clara no podía hablar. Se le hizo un nudo en la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero lo que sintió a continuación no era solo dolor. Era algo más profundo. Pena. Por ella misma. Por la parte de ella que se había ido. Por la versión de ella que había creído que podía soñar. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Clara se acostó en la cama y se quedó mirando al techo. La oscuridad parecía más densa de lo habitual. Pero entonces ocurrió algo extraño. Por debajo de la puerta, un pequeño sobre se deslizó dentro de la habitación. Se levantó con el corazón latiendo con fuerza y lo recogió. Era sencillo, sin nombre. Dentro había una sola nota escrita a mano. «No me conoces, pero vi tu vídeo y me hizo llorar, no porque fallaras, sino porque fuiste valiente al intentarlo. Tengo paladar hendido y nunca me he atrevido a hablar en público, pero después de verte, creo que quizá pueda hacerlo. Por favor, no dejes de cantar. El mundo te necesita más de lo que imaginas». No había firma, solo eso. Clara se sentó en el suelo, con la nota en la mano, y lloró más que en meses. No por vergüenza, sino porque, por primera vez, no lloraba sola. Si este momento te ha emocionado, si alguna vez te has sentido invisible o ignorado, dedica un segundo a darle a «me gusta» a este vídeo y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa aquí. Y a veces, expresarse de una forma sencilla es el primer paso para sanar algo mucho más grande. La carta permaneció bajo la almohada de Clara durante días. La leía todas las noches antes de acostarse, trazando las palabras con los dedos, tratando de creerlas. El mundo te necesita más de lo que crees. Podría ser cierto. ¿Podría alguien como ella, imperfecta, rota, con una sonrisa a medias, importarle realmente a otra persona? No respondió a esa pregunta de inmediato, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. No fue una transformación grandiosa, como en las películas, solo un destello, un suspiro, la más mínima semilla de un quizás. Una semana después, abrió su portátil por primera vez en meses. La pantalla brillaba con intensidad, desconocida. Sus dedos dudaron y luego escribieron calentamiento vocal. Los sonidos familiares llenaron sus auriculares y con ellos llegó algo que no había sentido en mucho tiempo: reconocimiento. Su voz se quebró. Se le hizo un nudo en la garganta, pero cantó de todos modos, en voz baja, solo para ella. Al día siguiente encontró su viejo cuaderno. Las páginas estaban arrugadas, las esquinas rotas. En la última página estaba la frase que había escrito después de ver al pianista ciego: «Algún día me verán». La leyó 2 veces. Luego añadió una palabra debajo. Otra vez. Empezó a cantar todas las noches. Nada ambicioso. Canciones sencillas. Canciones antiguas. A veces solo tarareaba. No se lo dijo a nadie. No se trataba de demostrar nada. Se trataba de volver a sentir. Cuando volvió al colegio después de las vacaciones de invierno, Clara se acercó al señor Whitmore después de clase. Él se quedó atónito al verla. «No estoy preparada para subir al escenario», dijo ella, «pero creo que me gustaría volver a aprender. Si usted me enseña». Él sonrió como si ella le hubiera entregado el mundo. Sus clases eran tranquilas,
privadas. En la trastienda del departamento de música, todos los jueves por la tarde, Clara trabajaba el control de la respiración, el tono y la postura. Aún no podía sonreír, pero podía sentir, y el señor Whitmore la ayudó a verter esa emoción en cada frase. Una tarde, después de una sesión especialmente dura, él le dijo: «Sabes, Clara, tu voz no busca la perfección, busca la honestidad, y cuando cantas así, la gente te escucha». Esa noche se sentó en su cama y se grabó cantando. Solo audio, sin vídeo, sin mostrar la cara. Lo subió a un canal privado de YouTube sin nombre ni descripción. Solo un título: Cover, anónimo. No esperaba nada, pero en cuestión de días, el vídeo tenía más de 1000 visitas. Luego, 5000. Luego, 10.000. Los comentarios se multiplicaron. «Me ha hecho llorar. Quien quiera que seas, gracias. Lo he sentido en mi alma». Clara leyó todos los comentarios con incredulidad. Ninguno mencionaba su rostro. A nadie le importaba. Solo oían su voz. Y por primera vez empezó a creer que quizá eso era suficiente. Clara no les contó a sus padres lo del canal de YouTube. Todavía no. Era como un jardín secreto que había construido con sus propias manos, frágil y sagrado. Pero la respuesta encendió algo dentro de ella que llevaba mucho tiempo apagado. No solo esperanza, sino un propósito. Empezó a grabar más versiones. Seguía siendo anónima. Seguía siendo solo audio. Cada publicación atraía a más gente. Más historias en los comentarios. Una chica con tartamudez que quería probar el micrófono abierto. Un chico que había dejado de tocar la guitarra después de un derrame cerebral, pero que ahora se sentía inspirado para volver a empezar. Extraños, repartidos por todo el mundo, que encontraban en la voz de Clara algo que les hacía sentir vistos. Pero Clara sabía que no podía esconderse para siempre. Si su voz significaba algo para esas personas, tal vez era hora de dejar de ocultar su rostro también. Empezó poco a poco. Publicó un vídeo corto, solo una pantalla negra que se desvanecía para mostrar su silueta sentada frente a un micrófono, apenas visible, sin presentación, solo la música. La reacción fue abrumadora. La gente le rogaba que les contara más. «Por favor, dinos quién eres. No tienes por qué esconderte. Ya eres preciosa». Aún no estaba preparada para dar ese paso, pero se estaba acercando. Entonces llegó el correo electrónico. Un organizador de una conferencia juvenil estatal había visto sus vídeos. Era un fin de semana de talleres y actuaciones sobre la resiliencia y la autoexpresión. «Nos encantaría que cantaras. No importa si es solo en audio. Solo con tu voz ya significaría mucho para nosotros». Clara leyó el correo electrónico 5 veces antes de responder. Luego hizo algo que no había hecho en meses. Entró en la sala y dijo: «Mamá, papá, tengo que hablar con vosotros». Les enseñó la carta. Les puso una de sus grabaciones. Observó cómo cambiaban sus caras mientras su voz llenaba la habitación. Su madre lloró. Su padre no dijo mucho, solo la abrazó como cuando era pequeña. Se mostraron indecisos cuando les dijo que quería actuar en directo, pero no dijeron que no. A la semana siguiente, acudió a su primera clase de canto fuera del colegio. Trabajó la postura, la respiración y la expresión. La profesora la animó a conectar con su cuerpo, a no luchar contra él. «Tu voz no sale a pesar de tu cara», le dijo. «Sale a través de ella». Clara también se unió a un grupo de apoyo local para jóvenes con diferencias faciales. Compartían sus miedos, sus victorias. Por primera vez, no era la única en la sala que sabía lo que era que la miraran fijamente por el simple hecho de existir. Siguió practicando. Su voz se hizo más fuerte, pero más que eso, también lo hizo su presencia. Su miedo no desapareció, simplemente dejó de controlarla. La noche antes de la conferencia se paró frente al espejo otra vez, la misma sonrisa torcida,
los mismos ojos que no parpadeaban al mismo tiempo. Pero esta vez no apartó la mirada. Dijo en voz baja: «Te van a ver». Y lo decía en serio. La mañana de la presentación llegó con una calma extraña. Clara esperaba pánico, manos temblorosas, la voz atascada en la garganta, pero en cambio estaba concentrada. No porque no tuviera miedo, que lo tenía, sino porque había decidido enfrentarse al miedo en lugar de huir de él. El auditorio era modesto en comparación con el de su última actuación, pero aún así lo suficientemente grande como para despertar todas sus dudas. Llegó temprano, ensayó la canción una vez en el camerino y luego se sentó sola, escuchando los sonidos amortiguados de los ensayos que resonaban en el pasillo. Fue entonces cuando le entraron los nervios. ¿Y si se reían de ella otra vez? ¿Y si se le quebraba la voz? ¿Y si volver a salir a la luz solo significaba volver a quemarse? Apretó el pequeño sobre que había traído consigo. La carta anónima que lo había cambiado todo. La había leído tantas veces que el papel estaba suave y desgastado por los bordes. Lo llevaba consigo, no como un escudo, sino como un recordatorio. No lo estaba haciendo solo por ella. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era el señor Whitmore. Había conducido durante horas solo para estar allí. Sonrió. «Pase lo que pase ahí arriba, ya has ganado». Ella asintió, conteniendo las lágrimas. «Gracias por verme antes que yo». Entre bastidores, daba vueltas de un lado a otro. Escuchaba a la multitud entrar. Oía los aplausos para el orador que la precedía. Entonces, justo antes de que la llamaran, su teléfono vibró. Era un mensaje de alguien llamado Kyle Thompson. Casi lo ignoró, pero luego lo abrió. Era una foto. Un joven en el escenario de un recital de poesía, con un micrófono en la mano y los brackets visibles en el labio superior. La leyenda decía: «Lo hice porque tú lo hiciste». Clara se tapó la boca y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. La llamaron. Subió al escenario no lentamente ni tímidamente, sino con determinación. Las luces volvieron a brillar. Las caras volvieron a aparecer. Pero algo había cambiado. Ella no estaba allí para demostrar nada. Estaba allí para conectar. Se presentó de forma sencilla. «Me llamo Clara Evans. Solía pensar que mi voz no tenía cabida en un escenario como este. Pero alguien me recordó que incluso las cosas rotas pueden seguir cantando». Y entonces cantó. La primera nota titubeó, pero luego se estabilizó. No cantó con volumen, sino con verdad. Su voz no solo transmitía melodía, sino también recuerdos, dolor, fuerza, una historia que había vivido demasiado tiempo en silencio. Cuando la última nota se desvaneció, el público se puso de pie, no porque fuera perfecta, sino porque era auténtica. Clara sonrió, no del todo, ni de forma uniforme, pero por primera vez en su vida eso no importaba. Había dado un paso hacia la luz, y esta vez se quedó. Clara apenas recordaba haber salido del escenario. Su cuerpo se movía, pero su mente seguía con la canción. Se sentía suspendida en esa última nota, como si su voz hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Entre bastidores, la gente le daba palmadas en la espalda, le ofrecía abrazos y le decía palabras que apenas registraba. «Has estado increíble. ¡Qué fuerza!». Nunca lo olvidaré, pero ella se quedó allí, aturdida, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, no por miedo, sino por otra cosa. Una especie de liberación, como si finalmente hubiera exhalado después de contener la respiración durante años. Cuando encontró un rincón tranquilo, se sentó y cerró los ojos. Dejó que el momento se asentara en sus huesos, sin risas, sin miradas, sin vergüenza, solo la verdad de lo que había hecho. Había cantado con todo su corazón, en público, con sinceridad. Su teléfono volvió a vibrar. Cientos de notificaciones, mensajes de gente que había asistido al evento, comentarios en su canal de YouTube.
Alguien la había reconocido y había compartido el vídeo. El vídeo ya estaba publicado. El título decía: La chica que cantó a pesar de sus cicatrices. En cuestión de horas, se había vuelto viral. Miles de visitas, luego decenas de miles, luego cientos. Pero no fueron los números lo que la hizo llorar, sino los comentarios. Ver esto me ayudó a pararme frente a mi clase hoy. Mi hija tiene parálisis facial. Acaba de verte y dijo: se parece a mí. Gracias. No creía que pudiera llorar por una voz, pero esto fue sanador. Se quedó despierta toda la noche leyéndolos, llorando en silencio sobre la almohada, abrumada por la gran cantidad de desconocidos que la habían visto, no solo oído, sino realmente vista. A la mañana siguiente abrió un correo electrónico de un agente artístico de Nueva York. Había visto el vídeo y quería hablarle de posibles oportunidades. Actuaciones como cantante, colaboraciones, entrevistas con la prensa. Clara se quedó mirando la pantalla, atónita. No respondió inmediatamente. En lugar de eso, bajó las escaleras donde sus padres estaban sentados a la mesa de la cocina. La miraron, ambos cansados y con los ojos llorosos. Su madre se levantó primero, con los brazos abiertos. Lo hemos visto todo. Clara se acercó para abrazarla y por primera vez en años no se encogió. Su padre se unió a ellos, con la voz quebrada. Ese era tu escenario, Clara, y nadie te lo volverá a quitar nunca. Más tarde, esa misma semana, la escuela la invitó a hablar en una asamblea. La misma escuela de la que una vez había salido corriendo llorando. Casi dijo que no. Pero entonces pensó en la niña que se escondía en la última fila, en el niño que no podía sonreír sin que se burlaran de él, en la versión de sí misma que creía que el silencio era más seguro. Subió al escenario de la escuela con la cabeza bien alta. Solía pensar que tenía que arreglarme antes de que valiera la pena escucharme, les dijo. Pero estaba equivocada. No hace falta ser perfecto para ser poderoso. Solo hay que ser auténtico. Cuando terminó, nadie se rió. Se pusieron de pie. Aplaudieron. Algunos incluso lloraron. Después de la asamblea, Jessica Carter, la misma chica que una vez imitó la voz de Clara en el pasillo, se le acercó. Por un momento, Clara se preparó para lo peor. Pero la expresión de Jessica no era de suficiencia, era suave, nerviosa. Yo fui horrible contigo, dijo, y lo siento, no te lo merecías. Clara se detuvo, respiró hondo. Tienes razón, no me lo merecía, dijo. Pero gracias. No fue un final perfecto, no borró el pasado, pero fue real. Y fue suficiente. En los meses siguientes, la historia de Clara se extendió por todo el país. Apareció en programas de entrevistas, fue invitada a hablar en paneles de defensa y hasta grabó su primera canción original, una pista sobre encontrar la voz a través del silencio. Pero a pesar de todo, mantuvo los pies en la tierra, porque la fama, las oportunidades, los aplausos, nunca fueron lo importante. Lo importante era esto: una chica que una vez creyó que su voz no importaba, la había encontrado, la había cultivado y la había ofrecido al mundo, no para ser famosa, sino para ser libre. Y al hacerlo, dio permiso a otros para hacer lo mismo. La sonrisa de Clara siempre sería torcida, su voz siempre llevaría el peso de lo que había pasado. Pero ahora cada palabra que cantaba resonaba más fuerte, más profunda, más intensa, porque ya no era solo música, era la verdad. Y la verdad, una vez dicha, no vuelve a esconderse. El viaje de Clara enseñó algo que muchas personas pasan toda su vida tratando de comprender: que la verdadera fuerza no consiste en superar tus defectos, sino en aceptarlos. Su voz no se volvió poderosa porque fuera perfecta, se volvió poderosa porque era honesta, cruda y humana. En un mundo obsesionado con los filtros, los retoques y las apariencias, Clara era un recordatorio de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino valentía,
en su forma más pura. No conquistó el mundo cambiando quién era. Lo hizo permaneciendo fiel a sí misma, siendo exactamente quien siempre había sido y atreviéndose a mostrarse tal y como era. Su historia resonó tan profundamente porque no se trataba solo de música, sino de recuperar la identidad. Durante años, Clara pensó que su discapacidad era una barrera, algo que debía ocultar, de lo que debía avergonzarse. Pero cuando aceptó su verdad, se convirtió en su fuerza. No porque la definiera, sino porque se negó a dejar que la silenciara. Nos recordó que nuestras experiencias más dolorosas suelen contener las semillas de nuestro mayor propósito, y que la curación no siempre viene acompañada de aplausos o vídeos virales. A veces comienza en silencio con un simple acto de rebeldía contra las mentiras que nos hemos contado a nosotros mismos. Y a veces eso es suficiente para cambiarlo todo. Hoy, Clara Evans ya no es solo una voz detrás de una pantalla. Es un símbolo, una defensora, una mentora. Su canal de YouTube, que antes era anónimo, ahora lleva su nombre completo y su rostro con orgullo. Se ha convertido en un refugio para otras personas que nunca se han sentido vistas. No solo publica canciones, sino también reflexiones, preguntas y respuestas, mensajes para niños con diferencias faciales y momentos crudos en los que todavía lucha contra la duda y el miedo. Porque Clara nunca fingió que su curación fuera completa, solo que era real. También ha puesto en marcha una iniciativa sin ánimo de lucro llamada Sing Through the Silence, que proporciona instrumentos musicales, clases y apoyo terapéutico a adolescentes con discapacidades visibles. La misión no es crear estrellas, sino recordar a cada joven que su voz, por diferente que sea, merece ser escuchada. Las escuelas la invitan a dar charlas, los padres le escriben cartas, adolescentes de todo el mundo se ponen en contacto con ella y le envían fotos, letras de canciones e historias, todas inspiradas en el momento en que Clara se subió al escenario y cantó a pesar de todo. Pero más que la fama o el reconocimiento, Clara valora algo más profundo: la paz. La tranquila certeza de que no dejó que el mundo la definiera, que eligió hablar cuando el silencio parecía más seguro, que le dio una melodía al dolor y convirtió el miedo en combustible. Y al hacerlo, dio a miles de personas el valor para hacer lo mismo. ¿Alguna vez has sentido que tu voz no importaba? Que el mundo ya había decidido quién debías ser, incluso antes de que tuvieras la oportunidad de hablar? La historia de Clara Evans no trata solo de cantar. Trata del poder de elegir mostrarse, incluso cuando todo tu interior te dice que te escondas. Trata de encontrar el valor para convertir el dolor en un propósito y el miedo en combustible. Ahora te hacemos la misma pregunta a ti. ¿Cuál es la voz que has estado ocultando dentro de ti? Comparte en los comentarios tu momento, aquel en el que estuviste a punto de rendirte, o aquel en el que finalmente te levantaste. Tus palabras pueden ser la carta que otra persona está esperando leer, al igual que lo fue la de Clara. Y si esta historia te ha emocionado, no te la guardes para ti. Compártela con un amigo, un familiar, alguien que necesite recordar que ser diferente no es una debilidad, sino una fuerza que el mundo necesita desesperadamente. Suscríbete al canal para ver más historias como esta. Historias que nos recuerdan que las decisiones más difíciles suelen conducir a las transformaciones más hermosas, porque a veces todo lo que hace falta es una voz que se niega a callar.